Padres de Reddit, ¿cuál es la cosa más inquietante que han escuchado o visto a su hijo hacer? Cuando tenía 7 meses de embarazo de mi tercer hijo, pusimos a nuestros 2 hijos en la camioneta junto con todo lo que pudimos acomodar y condujimos desde la costa este hasta la costa oeste para comenzar un nuevo trabajo. Los niños tenían 1 y 3 años. Nos deteníamos con bastante frecuencia para hacer pipí y dejar que los niños corretearan. Al tercer día, estaban especialmente alterados, así que nos detuvimos en un parque en algún lugar de Nuevo México o Arizona o esa zona. Nos sentamos y los dejamos jugar en el patio de recreo mientras hacíamos un pequeño picnic. El niño de 3 años se estaba divirtiendo mucho, pero noté que seguía hablando solo, riéndose de sus propios chistes y siendo generalmente raro. Cuando vino a comer, le pregunté qué pasaba y me dijo que estaba jugando con Tony. Le pregunté quién era Tony y me dijo que era su nuevo amigo. Luego se echó a reír porque Tony estaba a su lado diciéndole una tontería. No era el primer amigo imaginario que había tenido, pero por alguna razón este me estaba asustando un poco, pero solo le dije que comiera y podría jugar un poco más antes de que nos fuéramos. Cuando llegó el momento de irse, estaba más molesto que de costumbre y me dijo que Tony no quería que se fuera. Tony quería que se quedara con él. Tony dijo que podía quedarse para siempre. Honestamente, en este momento estaba temblando porque estaba lidiando con las hormonas del embarazo y, por alguna razón, esto me estaba asustando, así que lo recogí y lo llevé gritando al auto. Mi esposo se había llevado a nuestro hijo de 18 meses y los pusimos a ambos en sus asientos. Me di cuenta de que había olvidado mi bolso, así que fui a buscarlo. Pongo en mi corazón que la siguiente parte es verdad. Aunque entiendo si crees que estoy mintiendo, probablemente debería buscar en Google para encontrar dónde estaba este parque. Pero fue hace 8 o 9 años. Y no lo recuerdo. Cuando me di la vuelta para regresar al auto, vi una placa junto a la entrada del parque, justo debajo del letrero. Fue una dedicación conmemorativa a un niño de 7 años que murió cuando fue atropellado por un automóvil mientras volvía a casa en bicicleta desde el parque en la década de 1980. Su nombre era Tony. Nos subimos al auto y nos fuimos lo más rápido posible, y solo nos detuvimos en los lugares de juego de McDonald's por el resto de nuestro viaje. Mi hijo entró en la habitación con el trasero desnudo sosteniendo unas tijeras y preguntó por qué su hermana menor no tenía pene. Nunca dijo explícitamente que estaba pensando en operarse a sí mismo, pero lo vigilamos de cerca durante algunas semanas y escondimos todas las tijeras. Cuando mi hija estaba aprendiendo el abecedario, una mañana en el desayuno cantó todo por primera vez. La felicitamos y le preguntamos si había estado practicando en la guardería. No, la mami de mami me enseñó cuando estaba en la cama. La mamá de mamá murió 3 años antes. Cuando mi hija tenía unos 3 o 4 años, empezó a hablar de la dama azul. Mi esposa y yo le preguntamos quién era y nos dijo, no sé. Pero quiere que le devuelvan las manos. Escalofríos. Esto continuó durante algunas semanas. La historia nunca cambió y siempre fue que la dama azul necesita sus manos. Estábamos a segundos de conseguir que un sacerdote o una bruja entrara para bendecir la casa. Una mañana, estoy viendo la televisión y hay una mujer con un uniforme azul de la oficina de correos de Estados Unidos, que dice, gracias a la crema de manos. Bla, bla, recuperé mis manos. Y mi hija entra corriendo a la habitación gritando esa es la dama azul. La amo, me relajé tanto que casi me cago encima. Mi dormitorio está muy oscuro durante la noche. Me desperté con mi hija justo enfrente de mi cara susurrando mami. Todo lo que pude ver fue solo una gran sombra cuando me desperté. Me asustó muchísimo, mis hijos también lo han hecho, pero no tan cerca de mi cara. También se coló en nuestra habitación en medio de la noche y me agarró el pie para despertarme. El miedo de la infancia se hizo realidad, excepto que era mi propio pequeño monstruo en lugar de uno que vive debajo de la cama. Mi hija menor se resbaló y cayó en la ducha cuando tenía 8 años. Se rompió los 2 dientes delanteros. Avance rápido hasta el año pasado. Nos dijo a mi esposa y a mí que lo había hecho a propósito. Tenía la intención de romperse el brazo para poder obtener la simpatía de sus amigos en la escuela. Cuando mi hija tenía alrededor de 2 años,
Me dijo una mañana, mami, el fantasma me recogió anoche. Estaba sorprendida porque nunca le hablé con acento agudo de fantasmas ni usé la palabra fantasma ni nada por el estilo, algo que podría haber aprendido fácilmente en la guardería o en un programa para niños o algo así. Unos años más tarde, cuando tenía alrededor de 5 años, dijo, mami, ¿recuerdas cómo solía llorar por la noche? Tenía un sueño terrible y se despertaba como 4 veces por noche y lloraba hasta que vinimos a buscarla. Ella dijo, es porque el fantasma solía entrar en mi habitación y recogerme por la noche. Tal vez no muy inquietante, pero aún así. Estaba embarazada, esperando mi segundo hijo y mi primer hijo tenía unos 2 años. Tenía algunos retrasos en el habla y por lo general formaba oraciones que contenían un máximo de 2 o 3 palabras. De todos modos, estaba preparando la cena y mi hija estaba en la cocina conmigo. De repente me mira, señala hacia arriba con el dedo y dice con calma y naturalidad, yo te miraba desde arriba. No tenía palabras para ella, simplemente me di la vuelta y la miré. Ella sonrió y salió corriendo a jugar. Ahora desearía haberle preguntado más sobre lo que quiso decir con eso. Atrapé a mi sobrino llevándole comida a un lobo muerto al que llamó Cody. Todos pensábamos que Cody era un amigo de la escuela porque tenía un compañero de clase llamado Cody con el que salía. No, lo seguí a la casa de Cody, que era una cueva a unos 30 metros de la ciudad en el bosque y había todo tipo de envoltorios de bocadillos y el cuerpo de un lobo en descomposición. Durante algunas semanas, mi hija comenzó a entrar en pánico a la hora de acostarse por los padres que la visitarían durante la noche. Escaló a algunas pesadillas y terrores serios. Y también fue espeluznante. Le hicimos muchas preguntas sobre los padres. ¿Somos nosotros? ¿Son los padres de tu amigo? Nunca se sabe si hay cosas turbias ahí. Siempre no. No, solo los padres. Unas semanas después, mi esposa conduce por la carretera con ella y se asusta. Mamá, mira, son los padres, eran los jodidos espantapájaros. De alguna manera, pensó que los espantapájaros se llamaban padres y, por supuesto, los espantapájaros son espeluznantes. También era Halloween, así que sí, estaba aterrorizada por ellos. Esto fue hace casi 20 años. Mi hijo menor tenía unos 3 años. Creo, me quedé despierto hasta tarde un viernes o un sábado por la noche viendo la televisión mientras los niños dormían. Mi hijo sale de su habitación y dice, papá, ven a ver a la señora de mi habitación. Yo estaba un poco asustado, así que fui con él. Llegamos a su habitación y no hay nadie. Él dice ella se ha ido ahora. Le pregunté dónde estaba o algo así y me dice ella sale de la pared. Cuando tenía 3 años, fuimos a comer a un pub-restaurante muy antiguo. Ella quería el baño, así que la llevé y el pub tenía uno de esos en los que hay una pequeña habitación sola. Ahora ella estaba en esa fase en la que básicamente son pequeños terroristas y si haces o dices algo incorrecto, bueno, habrá la rabieta más poderosa. Lo más importante era no hablar mientras estaba en el baño. Los niños de 3 años son raros. Así que estoy allí de pie, en silencio, mirando por esta pequeña ventana con barrotes, mientras ella hace sus cosas. Es una pequeña ventana Tudor y lo primero que me vino a la cabeza fue que sería imposible salir si el lugar se incendiaba. No sé por qué, pero eso es solo mi cerebro. De repente escucho su vocecita decir está bien mamá, no habrá fuego. Ahora sé al 100% que no dije nada en voz alta. Ella me tenía bien entrenado, pero de alguna manera ella escuchó mis pensamientos. Lo volvió a hacer un par de veces en los meses siguientes y nunca lo ha vuelto a hacer. Era tan malditamente extraño. Cuando nos mudamos a esta casa grande, todos comenzamos a escuchar cosas y a ver sombras en lo alto de las escaleras. El ruido que escuché fue un fuerte golpe en la puerta de mi habitación. Piense en que la policía golpea en lugar de tocar. Pero todos estaban profundamente dormidos. Mi hijo menor tenía 4 años en ese momento. Dijo que alguien se sentó en su habitación y lo vio arrastrarse hacia él. Hizo dibujos de ello. Era negro, sin rostro perceptible. Dijo que siempre se arrastraba hasta su habitación y lo observaba. Todo esto continuó durante 6 meses antes de que se calmara. Acaba de cumplir 7 años. Es un niño normal pero sigue teniendo miedo de estar solo en su habitación. Cuando mi hija era pequeña,
Viajábamos en el auto y ella decía al azar, mis hermanas están aquí. Luego susurra animadamente al asiento vacío a su lado. Estaba muy alegre con todo el asunto. Habló de Ira y otras hermanas que no sabía sus nombres. Ella siempre estaba feliz de verlos. Siendo hija única, los amigos imaginarios no eran una preocupación para mí. Lo preocupante fue que solo sucedió cerca de los cementerios. Era una de esas cosas espeluznantes que intentarías explicar. Ella lo decía y yo miraba a mi alrededor, aliviado de no ver lápidas a la vista, solo para encontrar una pequeña parcela familiar enterrada en la maleza a lo largo del camino unos momentos después. Una vez que sucedió en vacaciones, lo dijo en la base de una colina. Cuando llegamos a la cima de la colina, había un cementerio al otro lado. No tengo idea de por qué y ella nunca mencionó los cementerios ni los reconoció. Ocurría con frecuencia y yo simplemente me encogía de hombros. Eventualmente ella creció y se detuvo. Ella es una adolescente ahora. Dice que cuando piensa en ello, es como una habitación oscura llena de chicas diferentes con la luz que solo brilla sobre la chica que conocía como Ira al frente. Busqué en Google el nombre de niña Ira. Significa vigilante en hebreo. Un día, cuando mi hijo tenía unos 3 años, comenzó a hacer todo tipo de preguntas interesantes sobre su hermana menor. Estaba dando detalles sobre su forma de vestir y su personalidad. Seguí tratando de preguntarle si se refería a sus primos o a un amigo de la escuela. Tal vez un personaje de su programa de televisión favorito. Pero esto solo lo molestó más. Cuando mi esposa entró en la habitación, él casi estaba pateando sus pies haciendo estas preguntas que no pude responder. Después de que mi esposa trató de calmarlo y asegurarle que no había una hermana pequeña, él se molestó aún más y gritó, «¿Entonces por qué se parece a ti?». Esto hizo que mi esposa saliera corriendo de la habitación llorando y azotara la puerta del dormitorio detrás de ella. Poco más de un año antes, mi esposa tuvo un aborto espontáneo alrededor de las 9 semanas. Es un evento emocional del que todavía no se ha recuperado por completo hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, todavía no tengo idea de a quién se refería. La buena noticia es que este tipo de conversación terminó ese día y nunca más se habló de ella. Ahora tiene una hermana pequeña de verdad. Fue una conversación escalofriantemente espeluznante que nunca olvidaré. Mi hijo tenía casi 3 años cuando me llamó a su habitación unos 5 minutos después de que lo acostaron. Le pregunté qué le pasaba y me respondió tengo miedo. Le pregunté, ¿de qué tienes miedo? Tengo miedo de la anciana con los ojos rojos enojados. Supuse que vio algo en la tele o en su iPad. Así que, mientras estaba inclinado sobre su cama de bebé en la esquina, le pregunté dónde había visto a esta anciana con los ojos rojos enojados. Ella está parada justo detrás de ti. Maldita sea, eso fue escalofriante. Lo peor de todo es que me di la vuelta. Despacio, miré a mi alrededor y dije, aquí no hay nadie. Todo está bien. Le di un beso de buenas noches y lo dejé, pero dejé la puerta entreabierta. Todavía me siento mal por eso. Pero no iba a dejar que una fantasma vieja y enojada de ojos rojos jodiera con mi familia. Mi sobrino decidió que no le gustaba caminar por el pasillo de noche para ir al baño. Empezó a orinar en tazas y vasos, pero los tiraba antes de que nadie se diera cuenta. Sin embargo, hacer caca era un asunto diferente. Para eso iba a su armario y empujaba una pila de ropa a un lado y caca en el suelo. Descubrí este montón de caca una vez mientras cuidaba la casa cuando estaban fuera. Lo limpié y tuve una conversación privada con él. Prometió que se detendría. Aproximadamente un año después, mi hermano y mi cuñada se fueron de la ciudad y querían que yo cuidara a los niños mientras estaban fuera el fin de semana. Mi cuñada me dijo antes de irse que atraparon a mi sobrino haciendo caca en el armario hace aproximadamente un mes y me advirtieron y me pidieron que revisara las mañanas para asegurarme de que ya no lo hacía. Al parecer también lo había hecho en casa de un amigo durante una fiesta de pijamas. No sé si todavía lo hace, pero tenía alrededor de 7 u 8 años cuando esto estaba ocurriendo. Hermano mayor de 3 aquí, cuando tenía unos 16 años. Solía dormir en la misma habitación que mi primer hermano pequeño, en una litera, y mi hermana pequeña, que tenía su cama de bebé al otro lado de la habitación. Que tenía 2 años en ese momento. Era tarde, alrededor de las 2 de la madrugada, y estaba profundamente absorto en un libro.
Silencio total, ni un solo auto o persona afuera. Incluso el gato estaba profundamente dormido y yo me estaba quedando dormido. Cuando mi hermana de repente dejó escapar el grito más agudo y alto que jamás había escuchado. Simplemente soy incapaz de olvidar este grito. Las cantidades de horror total y absoluto que estaban contenidas en esos 2 segundos me despertaron como una pinta entera de vinagre en mi boca. El miedo puro sin filtrar que mi cuerpo percibía hizo que mi respiración se acelerara y que mi cerebro produjera suficiente adrenalina para atravesar una pared de acero. No pude dormir esa noche, rígido y de canto hasta la luz del sol. Todavía hay marcas de mis dedos en el tablón de la cama por lo fuerte que lo agarré. 8 años después, he tenido una buena cantidad de experiencias aterradoras y espeluznantes, pero nada provocó una respuesta visceral tan profunda como el grito de mi hermana pequeña. No soy padre, pero vi a mi primo romper una piedra en la cabeza de mi otro primo. Probablemente tenía 8 años en ese momento. Mi primo que tenía la piedra tenía 5, y nuestros primos a los que golpeó tenían 4. Tuvieron una discusión por un juguete. No recuerdo exactamente sobre qué, pero seguro que hubo gritos. De todos modos, fuera de la casa de mi abuela había enormes piedras en el suelo. Mi primo 5 decidió tomar uno y subirse a la mesa de picnic mientras mi primo 4 se sentaba en el banco. Tomó esa piedra y la estrelló en la cabeza de mi primo. Estaba en estado de shock y no sabía qué hacer. Me quedé congelada por un momento mientras mi prima de 4 años empezaba a llorar. Mis primos de 5 años comenzaron a asustarse. Corrieron adentro y agarraron a su mamá y ella lo cuidó. No sé cómo vivió, no sé cómo no tiene daño cerebral. Ese momento todavía me persigue. En cuanto a mi prima que hizo el acto, fue castigada durante mucho tiempo. Pero ambas madres se reconciliaron y ahora están bien. Yo personalmente todavía no puedo superarlo. Fui a recoger a mi hijo a la guardería y el personal de apoyo parecía estar muy preocupado por algo. Titubearon y resoplaron un poco. Luego me dijeron que ese día habían ido a nadar. Dijeron que esperaban que no fuera traumático para mi hijo de 5 años. Pero pensaron que yo debería saber que fueron a nadar. Estaba confundido. Finalmente, explicaron que cuando les estaban hablando a los niños sobre la seguridad en la piscina, dijo que su hermanita se había ahogado en una piscina porque alguien saltó sin mirar. Aparentemente fue bastante convincente. Tuve que explicarles que nunca ha tenido una hermana ni ningún hermano. Estaban estupefactos. Cuando le pregunté por qué contó esta historia, se encogió de hombros. No hay una razón real. Creo que tal vez estaba tratando de darle más importancia al tema de la seguridad en la piscina con su historia. A veces nunca aprendes por qué tu hijo hace algo. Los niños pequeños son espeluznantes como el infierno. Cuando mi hijo tenía 3 años, se alejó mientras yo sacaba a su hermanito del auto. Vivimos al final de un pequeño camino en el campo sin carreteras ni automóviles alrededor, por lo que no hay peligro real de dejarlo vagar. Después de unos minutos lo llamé para cenar y salió del bosque, por el lado de la casa. Le pregunté qué había estado haciendo y me dijo, jugando. Pero ya no quiero jugar más en esos bosques. Hay un monstruo. Y luego casualmente entró. La otra vez se despertó en medio de la noche. Y cuando le dije que se volviera a dormir, me dijo, papi, no podemos dormir, ya llegaron. Mi hija de 3 años se me acercó cuando estaba sentada en el sofá leyendo. Se apoyó en mi rodilla y exhaló un gran suspiro. Una especie de suspiro de desesperación existencial. ¿Qué pasa, cariño? Mirando hacia abajo a su cabeza rizada, mientras su rostro estaba vuelto hacia mi pierna. Levantó la cabeza y dijo, estoy cansada de este planeta. Quiero volver a la estrella de donde vengo. Mirándome directamente a los ojos. La levanté, la abracé y le dije algo como, lo sé, cariño, lo sé. Nunca más le pregunté sobre eso. Varias veces aludí a algo que le daría una oportunidad, si ella lo deseaba. Pero nunca volvió a mencionarlo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.